Un poco antes comentabas que en su momento, cuando ese profesor que a ti te lleva a despertar la vocación, la comunicación con tus padres y contigo fue clave para dar el siguiente paso, ¿no? Como para convertirlo en tu profesión. A día de hoy, ¿qué importancia le das a ese factor comunicativo para no solo despertar vocación, sino también despertar pasión, despertar ese esfuerzo que hace falta en el jugador? Diría que máxima, fíjate lo que te digo. Y de hecho, si yo pudiera ver al Jesús de 20 años que empezaba ya a entrenar equipos, cuando yo empecé a entrenar en tercero de carrera, mientras que estaba aquí, empecé ya a entrenar equipos, a entrenar en un gimnasio, etcétera. Pues a ese Jesús, si tuviera oportunidad de verle, creo que reaccionó tarde. Yo le pegaría un zarandeo, le pegaría un par de hostias. Hablando mal, le diría, ahí, reacciona rápido, porque aquel Jesús estaba ensimismado en el conocimiento puro del libro, en las asignaturas que sacaba, en las notas que iban evolucionando, en el título que iba a sacar o en el curso que hacía en determinada fecha. Aquel Jesús, cuando no convencía, cuando no conseguía conectar con sus deportistas, cuando no conseguía transmitirles, porque además es que eso lo notas, si eres suficientemente humilde y honesto con lo que estás viendo, al otro lado te das cuenta cuando estás moviendo a la gente y cuando no la estás moviendo, cuando le estás enamorando con tu mensaje o cuando no. Cuando cuando yo notaba claramente que esto no ocurría, les culpaba a ellos. Ellos tenían la culpa porque no sabían valorar a un buen profesional como yo era, no sabían valorar los conocimientos que yo tenía, porque tenían prejuicios contra mi juventud, porque yo no les hacía el entrenamiento favorito que ellos querían y en cambio les hacía el necesario y por eso se disgustaban conmigo. Todo el rato yo les señalaba y como dice el proverbio, cuando señalas al otro, hay tres dedos que te están señalando a ti. Pues hoy a ese Jesús le pegaría un zarandeo y le diría, hey, gran parte de la responsabilidad, si no toda, es tuya. Es tuya. Cuando tú no logras conectar, la mayor responsabilidad la tienes tú. Y puede ser que eso en parte no sea así, porque hay parte de la responsabilidad de que tu mensaje conecte que es del otro. Si vosotros ahora tenéis una buena predisposición conmigo, hay muchas más posibilidades de que mi mensaje os llegue que si vuestra predisposición es mala. Pero la pregunta clave es, ¿para qué me va a servir a mí darle vueltas a tus prejuicios? Es absolutamente inútil y me va a llevar a quitarle tiempo y energía a lo más importante, que es qué puedo hacer yo para transmitir mejor este mensaje. Y si pongo mi atención en eso, la experiencia, cuando por fin empecé a reaccionar y a moverme hacia adelante, mi experiencia me ha demostrado que dedicarle tiempo a esa capacidad de transmitir es el tiempo probablemente más rentable. Uno no sabe cuál es su máximo potencial hasta que no logra unir el conocimiento con la capacidad de transmitir ese conocimiento. Hasta que no logres eso no vas a saber cuál es tu impacto real en el mundo. Porque puede ser que tengas parte del conocimiento, un 50%, un 60%, un 70%, un 80%. Yo a veces veo alumnos que hay un 10% de su potencial que están enseñándole al mundo. Les falta un 90%. ¿Por qué? Porque no son capaces ni siquiera de encontrarse cómodos. Se sienten a veces impostores, se les nota que les da vergüenza hablar de la información que curiosamente dominan y que han sido capaces de plasmar en un papel en ocasiones con matrícula de honor. Entonces mi mensaje es claro, dale importancia a la forma de transmitir la información porque el conocimiento para mí es indispensable, condición sine qua non, pero en último término la capacidad que tienes de transmitir es lo que te va a marcar la diferencia, lo que va a hacer que tu mensaje llegue o no llegue. Y de nada sirve que te pelees con eso porque esa es la realidad. A todos nos llega un mensaje cuando conecta con nuestras emociones, con nuestros anhelos, cuando te ves reflejado, cuando yo sé que al jugador le hablo de su necesidad y de su porqué y el jugador está pensando
¿es verdad? ¿Este es mi problema? ¿Quiero resolverlo? Cuéntame más. Sé que estoy haciendo bien mi trabajo. Sin embargo, cuando me comunico desde mis películas y lo que a mí me importa y no tanto lo que a él le importa, es muy probable que mi mensaje no termine de llegar. Y la respuesta de la persona que lo está escuchando es muy diferente. La moraleja es: hay que invertir en esto. Como entrenadores, como profesionales del entrenamiento, no nos podemos permitir no invertir en la capacidad de transmitir la información. Creo, Jesús, también que esto se pueden sentir identificados muchas de las personas que nos escuchen, ya sean preparadores físicos o entrenadores. Hay un periodo entre que tú terminas o estás iniciando la carrera y luego das ese salto profesional, te consolidas en el mercado, en el que tú tienes muchos conocimientos y hay un punto, hay cierto clic en el que entiendes que esos conocimientos que en tu cabeza están muy asentados, las otras personas con las que tú tratas no los tienen. Entonces hay una brecha muchas veces muy grande entre lo que yo sé y yo sé que yo sé y lo que consigo transmitir a mis jugadores, a mis deportistas, y ahí es donde toda esa comunicación, esas habilidades comunicativas, es el puente, es el nexo entre que tu conocimiento que tienes, que has ido labrando y que has ido estudiando, consigas transmitirlo. Cuando hablamos de qué íbamos a poder hablar contigo, de qué temas, abordábamos pues preparación física y yo creo que todos destacábamos la parte comunicativa. En cuanto a esas habilidades comunicativas, Jesús, ya no solo qué importancia, sino cómo las has desarrollado o por qué, cómo te diste cuenta tú de que eran tan importantes para ti. Formándome. Primero, el primer paso es tomar conciencia de lo que está pasando. El darte cuenta de que te falta llegar a tu máximo potencial. Justo el mensaje que tú acabas de dar. Sé que tengo el conocimiento, pero también sé que no estoy llegando con toda la contundencia, toda la inspiración, todo el impacto con el que podría llegar. Soy plenamente consciente de que hay una brecha entre mi conocimiento y lo que consigo transmitir. Primero, tomar conciencia de que tienes un problema. La primera parte para resolver un problema siempre es reconocerlo. Y a partir de aquí voy a buscar herramientas para lograr resolver ese problema. Y cuando empiezas a rascar, esta frase para mí es la frase de las frases, que es: cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. En el momento en el que empiezas a buscar información, de repente esa información empieza a aparecer en tu vida. En forma de libros, por supuesto, pero también en forma de personas. De repente empiezas a evaluar por qué conecta Manolo Cadenas tan bien con sus mensajes en esos tiempos muertos, cuando hace referencias casi a discursos bélicos y habla del territorio hispano y esto es León y ¿por qué conecta? ¿Qué está pasando aquí? Y empiezas a analizar eso y haces el triaje con los libros que estás leyendo y dices: claro, es que está apelando a una necesidad humana de pertenencia, de unión, de lucha por algo común. Y cuando empiezas a unir lo práctico que ves en tu día a día con la teoría que empiezas a leer e intentas, y esta es la parte que normalmente a casi todo el mundo se nos olvida y yo trato de tener muy presente, y empiezas a preparar tus mensajes, aquí es donde la rueda empieza a rodar. Es decir, necesitas de un lado formación, entre comillas, teórica, de otro lado que tu vista se convierta casi en un rayo láser de análisis de quién lo hace bien y por qué lo hace bien, por qué le funciona. Y en tercer lugar, no dediques todo el tiempo a preparar tu entrenamiento. Dedica una parte de esa preparación a cómo se lo puedo hacer llegar de la mejor manera posible. Hay cantidad de errores manifiestos que a poco que los pensamos nos parecen obvios. Pongo uno encima de la mesa. Cuando hablamos de la sesión que vamos a hacer, describimos la sesión como si fuera un menú. A nadie le resulta eso atractivo, a la mayoría de los jugadores les resulta incluso tedioso, aburrido, la mayoría están mirándose el reloj, hablando entre ellos, y además, lo que es peor, resulta un tiempo en gran parte inútil porque terminas de explicar la sesión y cuando vas a empezarla, alguien te hace la pregunta que te tira por tierra todo lo que has explicado, que es: ¿cuál era la primera tarea, Jesús? Y tú dices: pero si me he pasado 10 minutos contándote el menú.
Claro, en el momento en el que tú empiezas a preparar el mensaje, empiezas a darte cuenta de cuál sería el mensaje que yo como jugador compraría y me supondría una atracción a esta sesión y captaría mi atención, y entonces empiezas a cuidar el inicio. Si lees autores vas a encontrarte con ideas, pero a poco que pienses tú incluso puedes llegar, casi por intuición, puedes llegar a eso. Puedes decir, oye, si yo hablo de un problema que tenemos como plantilla, como equipo, es probable que les capte la atención. Si yo empiezo diciendo, bueno, sabemos que tenemos un problema con los lanzamientos a distancia. Hoy, el foco central, una parte clave de la sesión, va a ir encaminada a resolver esto. Es muy probable que el grado de atención del jugador haya cambiado radicalmente a si tú le dices, primero vamos a hacer este ejercicio. No, si tú has lanzado la primera pregunta atacando un problema que quieres resolver, ya has cambiado la naturaleza, la atmósfera, que es que tenemos ese poder. Con la comunicación se tiene el poder de crear una atmósfera diferente, de energía, de buen rollo, de atracción, Y cuando tú sabes iniciar bien una sesión y explicar el problema que vas a solucionarle al jugador, las ganancias que va a obtener el jugador, no hablas de las ganancias teóricas ni de las que nos enseñan en la carrera. Tú tienes que aprender a traducir lo que te enseñan en la carrera al lenguaje que le va a impactar a tu deportista. A tu deportista igual no le importa demasiado el salto vertical. Pero si tú le dices que gracias a eso en el lanzamiento de suspensión va a ser capaz de superar al defensor que le está intentando bloquear el balón, ahí es probable que le estés atacando un dolor. Y es probable que si después de eso le dices, y la mejor combinación para poder mejorar el salto en este momento, además adaptada a tu capacidad de coordinación, es esta. Primero trabajaremos más pesado, luego tal, luego ya le explicas un poco el menú, a sabiendas de que previamente ya le has captado la atención. Claro, además es que si esto lo haces bien, ocurre algo que podría llegar a ser incluso un poco injusto con el mundo, pero ¿qué ocurre? Que cuando tú gestionas bien cómo transmites la información, la autoridad que generas en quien te está escuchando puede llegar a ser incluso mayor del conocimiento que tú tienes. Yo he tenido a veces la sensación, y os soy honesto, soy sincero, yo he tenido a veces la sensación de que había personas, un buen número de personas que me atribuían más conocimiento del que yo tengo. Y que de hecho le he tenido que decir, no, yo de esto no sé, yo de esto no tengo ni idea. Voy a buscar información, me resulta interesante que me lo preguntes, pero no lo sé. Me atribuyes esta competencia porque probablemente me has oído hablar con cierta soltura y seguridad de determinado tema, y entonces ya me atribuyes una autoridad y un conocimiento que ni siquiera tengo. Y esto es fundamental para un preparador físico, que tus jugadores crean en ti y digan, creo en su figura, creo en sus métodos, creo en su forma de trabajo, lo compro y tengo ganas de hacerlo. Eso es absolutamente fundamental. Mi yo pasado decía, no, esta gente tiene que venir creída de casa. Yo aquí lo que soy es un profesional, yo ya tengo mis credenciales y lo que hago es exponer el trabajo que se va a realizar, y eso es un problema enorme. Te tienes que ganar la credibilidad que te da tu gente, diría que casi a diario.